Cerdo Agridulce era un animal amamantado con películas de serie B, en su cabeza llegaba poca luz, escaseaba el oxígeno y su cuerda con la realidad parecía la soga de un ahorcado. Cerdo Agridulce era un matón pero se creía un mafioso. Le llamaban Cerdo Agridulce por su adicción a las bolitas rebozadas en salsa y el caos en su madriguera, muy parecido al de un naufragio. Trabajó como cristalero y sus amenazas comenzaban como el discurso de un cristalero. Vengo de cristales Agridulce en referencia al modelo de sus ventanas, como son, dobles, sencillas, climatizadas, fijas, oscilantes, batientes, correderas, aunque, eso no importa, lo importante que usted debe saber es que va a atravesarlas. Sean del tipo que sean. Lo primero será el ruido del cristal que se partirá en 13 trozos grandes y 70 pequeños 3 te cortarán, pero tu cuerpo es adrenalina y no lo notarás. Nunca sabrás que te has cortado. Se acabará el movimiento en horizontal y la fuerza de la gravedad empezará a trabajar. El último fotograma enfocado, desde ahora todos estarán desenfocados en vertical. Te quedan 5 pisos para arrepentirte, despedirte, pensar en tu final y tu funeral, para desear no aplastar a nadie, para imaginar tu cuerpo hecho carne picada, para pensar en mostaza, en Dios, en algo inútil y en fumar. Imaginarás el paraíso y recordarás el infierno. Entenderás la democracia de la gravedad, llegarás al suelo, lo tocarás y lo besarás como besa Pacino cuando interpreta a Corleone. Mañana la televisión escupirá una naturaleza muerta sobre la acera gruñendo el final de tu historia, pero en esta ciudad nadie mira al cielo y será una caída sin plano general, solo planos detalles post-mortem y teorías retorcidas de transeúntes. El discurso de Agridulce daba miedo, pero lo que realmente daba miedo era su relación con la moda. Esa mañana Agridulce había saltado al barrio más ambicioso de esta ciudad ambiciosa. Eran las 12 de la mañana sin haber consumido ningún estupefaciente cuando al contemplar un escaparate su corazón comenzó a latir con fuerza. El aire en sus pulmones se convirtió en gas nervioso y su pequeño cerebro se hizo más grande que su cráneo al contemplar un escaparate que escupía vestidos de fiesta para chicas bajo luces blancas y frías. Vestidos ceñidos negros, rojos y rosas hechos con tejidos transparentes y elásticos que arderían enteros si una colilla de cigarro los rozara. Arderían como un camión de combustible al chocar contra una gasolinera. Maniquíes bajo telas inflamables, maniquíes insensibles y de fácil combustión, una metáfora de lo que yo soy. El escaparate escupía todos los pecados juntos, era la lujuria, era la envidia, el narcisismo, eran las ganas de algo mejor que nunca llega y las ganas de salir corriendo de ahí. Bajo los pies de los maniquíes sobre revistas de moda una manita amputada pedía auxilio luciendo pulseras y anillos de metales tan poco preciosos como los de la cuchara de un bar de carretera. Agridulce aprovechó el momento que no le miraban y se llevó la manita amputada y algunas revistas como recuerdo. Además de las bolitas de cerdo, al matón le gustaba que le azotaran en su culo gordo con el bogue. Al mafioso cristalero la moda le había marcado de una extraña forma sus filias. Aunque Agridulce se había educado en agujeros, los maleteros de los coches le seguían asustando y su neurólogo le pidió que olvidara los maleteros y abriera la guantera, ahí es donde se esconden siempre las cosas más interesantes. De vuelta a su madriguera, Agridulce comprobó la teoría de su neurólogo, abrió la guantera y tras esquivar algunos envoltorios al fondo agarró la mano del maniquí que se llevó días atrás del escaparate. Su cabeza de gánster imaginó la mano muerta de una muerta, giró el volante y el coche de Agridulce, como no podía ser de otra forma, acabó estrellado contra un restaurante chino. El restaurante eran 13 mesas rodeadas de fotos de los propietarios posando con lo que pensaban que eran personas importantes. Un cómico muy gay ya muerto, una presentadora en el paro y una actriz adolescente que hace tiempo dejó las drogas y ya nadie recordaba. El coche de Agridulce giró como un microondas en una noria destruyendo todo por dentro y por fuera, el restaurante se convirtió en una naturaleza muerta, se convirtió en un vertedero mixto del primer y tercer mundo. Un vertedero de todas las celebraciones del año, un vertedero de certificados enmarcados, de ranas de la suerte, de calabazas de Halloween, de exprimidores, de cajas registradoras solo con facturas, de cartas en varios idiomas todas igual de sucias, de luces navideñas, de botes con palillos, de peceras sin peces y robots que cuecen arroz llenos de pegatinas. El restaurante se convirtió en un universo donde no querer nacer. Se convirtió en el pesimismo de un menor,
En un calendario sin domingos, en bebidas gaseosas y publicidades de bebidas gaseosas, en la información ultra rápida, en lo peor de lo infantil y lo peor de la producción en masa. La escena era una naturaleza muerta, era la tecnología diciendo no, se convirtió en Dios diciendo te jodes. El retrovisor derecho se reventó contra un gato de la suerte que subía y bajaba su bracito de gato, no fue su día de suerte. El retrovisor izquierdo quedó colgado en una posición imposible como la espalda de Agridulce. El guardabarros se dobló en forma de V, el capote en W, los asientos y cuello del gordo se hicieron Z, los botes de salsa roja, naranja y verde se mezclaron con los líquidos de frenos, el líquido anticongelante, con bebidas gaseosas, con la sangre de Agridulce y otro líquido blanquecino que salía del trozo de la cara. Un trozo de cerebro salió disparado cruzando la línea entre la ficción y la realidad, cruzando la línea entre la ciencia y la ciencia ficción, la línea de metro interminable hasta la cueva del dealer, la línea de luz gritando por la persiana, la línea casi siempre torcida, la línea en mi cara que hace que parezca un hombre tras un naufragio, la línea que separa el cráneo del cristal tras la que la historia cambia y acaba, la línea que separa la ciencia ficción de la ciencia de los lunes, la línea que se hace cuerda y te pide que te ahorques. La línea de humo del cigarro que comienza como línea y termina como nube, seguramente de tormenta, tantas líneas como facturas, a veces con peores intenciones, y por las noches líneas de luces de barrios, y algunas noches si vas lejos líneas de luces de ciudades, líneas que si las juntas llegan a Vietnam, líneas de la mano que mienten sobre tu futuro como miente la presentadora de los informativos, y en el hospital entre su masa encefálica encontraron una galleta de la suerte. El plano salta a la sala de quirófano en el que un equipo de médicos, ni sexys ni multirraciales examinan el cerebro de Agridulce, que a su mal estado de forma había que sumarle un accidente en el que el cinturón de seguridad no trabajó. Las conversaciones del equipo y el sonido del instrumental paran cuando entre la masa encefálica aparece la galleta de la suerte. Al cirujano que le gustaban tan poco los locos como los novelistas, o cualquiera que inventara realidades no le importó partir la galleta, desdoblar el papel y leer el mensaje. La galleta gruñía lo que buscas, está en el fondo. Al cirujano que le gustaban tan poco las metáforas como los poetas, o cualquiera que imaginara realidades no le importó partir la galleta, desdoblar el papel y leer el mensaje. La galleta gruñía lo que buscas, está en el fondo. Al cirujano que le gustaban tan poco las galletas como los pasteleros, o cualquiera que intentara hacer la vida más dulce no le importó partir la galleta, desdoblar el papel y leer el mensaje. La galleta gruñía lo que buscas, está en el fondo. Era un asco y el trocito de cerebro de Agridulce acabó en el fondo del mar. Congelar ese trozo de cerebro era perder el tiempo, era congelar carne masticada, era congelar el desastre, era congelar el fracaso. Congelar ese trozo de cerebro era una naturaleza muerta a 0 grados, era congelar una decepción, era el iceberg contra el que chocó el Titanic, era el último pingüino en el Polo Sur, era un frigopié en el congelador desde hace 6 veranos y el trozo de cerebro de Agridulce acabó esa noche en el mar comido por los peces.